Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? El sol feroz de Nueva España, que ya conocemos tan bien, cae a plomo sobre la llanura. Es un disco inclemente que arranca destellos a las lanzas, a las espadas, a las hebillas y a los cueros endurecidos. La columna de presidiales avanza lenta, vigilante. Carretas cargadas con plata, harina y sal crujen mientras avanzan sobre el terreno reseco y las mulas que tiran de ellas resoplan, nerviosas. Ese silencio no significa paz, y los dragones de Cuera lo saben. Es el aliento contenido de una tierra hostil. De pronto, un silbido. Luego otro, y muchos más. Flechas, una nube de ellas. En el horizonte que reverbera bajo el embate del calor, aparecen ellos, los comanches. Jinetes como sombras veloces, envueltos en polvo y gritos de guerra. Sus caballos parecen surgir de la arena y con su galope se acerca una tormenta de acero, muerte y dolor. Los presidiales maniobran bruscamente, forman como pueden un cuadro en torno a las carretas. Las escopetas truenan en descargas irregulares, el humo espeso se mezcla con el polvo del desierto, los gritos con los relinchos. No es solo una emboscada a una caravana española, es un mensaje. Aquí, en el norte de la Nueva España del siglo XVIII, nadie domina la frontera. Esta es la guerra del desierto. Españoles, apaches, comanches. Nombres distintos para la misma danza de sangre, caballos y polvo. En este episodio viajaremos hasta esos confines del imperio, donde cada jornada podía terminar en victoria, en derrota, o simplemente en descansar para siempre en una tumba sin nombre, perdida en la inmensidad de la cruel llanura. Soy Mariano Gómez, bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Como sabemos, los apaches llegaron al suroeste de Norteamérica hacia 1500, poco antes que los españoles, mientras que los comanches arribaron hacia 1700. Por su belicosidad, ambos pueblos chocaron contra España y otras tribus, generando una guerra fronteriza casi perpetua. Pero ya la colonización española se había enfrentado con otros nativos hostiles, según nos consta. A fines del XVI, los chichimecas, errantes y feroces, resultaron difíciles de someter. Después, en el siglo XVIII, apaches y comanches libraron con los recién llegados conflictos nuevos y duraderos por los recursos y el poder de aquellas tierras inmensas y despiadadas. Las últimas bandas apaches migraron desde Alaska a las Grandes Llanuras. Cuando Coronado los encontró en 1540, seguían a las manadas de bisontes. El explorador español los llamó querechos y tellas, aunque ellos le daban el nombre atapasco de diné. Trocaban con los indios pueblos, sedentarios, pieles y carne por alfarería y maíz. Se volvieron enemigos de los conquistadores cuando Juan de Oñate fundó la provincia de Nuevo México en 1598, interfiriendo así el comercio entre los pueblos y los apaches. Fue entonces cuando se rebelaron como asaltantes peligrosos, más aún cuando adoptaron el caballo desde 1630.
Los comanches, que vivían en Wyoming y Montana, llegaron a la frontera española probablemente buscando caballos. Hablaban una lengua utoazteca y se autodenominaban, como sabemos, Numunu. Habían viajado 6 meses hacia el sur, se decía, flanqueando la cordillera de las Grullas en las montañas rocosas. Viajaron a pie, con sus perros de carga y muy pocos caballos. Pero muy pronto serían los jinetes más poderosos del sur de las llanuras. Veamos con cierto detenimiento la evolución militar de ambas etnias y la respuesta española a su belicosidad. Los comanches expulsaron de los cazaderos de bisontes a los apaches. Estos quedaron atrapados entre los primeros por el norte y la frontera española al sur. Los españoles acabaron enzarzados en una guerra de 2 frentes, uno que soportaba los embates comanches y otro contra los merodeadores apaches, quienes tuvieron que infiltrarse en la zona colonizada para huir de los Numunu, formando así la conocida como frontera interior. Aunque debilitados, los apaches eran una amenaza. En aquella guerra a 3 bandas se golpeaba al enemigo mediante expediciones de caballería. El poder español combatió a estas 2 etnias, como hacía con otras desde 200 años atrás. Los Borbones, con sus reformas, trataron de crear una línea defensiva estática basada en pequeños presidios de tierra o simplemente presidios, como veíamos en el anterior episodio. Los visitadores de fortificaciones como Pedro de Rivera o José de Gálvez los revisaron y emitieron informes para mejorarlos. Así, se fue creando una línea cambiante de fortalezas. Llegaría a haber, de este modo, 22 presidios desde California a Texas con cerca de 1000 hombres. Cada presidio contaba con una guarnición de hasta 50 dragones, más auxiliares indios, si exceptuamos los de Santa Fe y San Antonio, que por ser capitales de provincia, llegaron a albergar hasta 100 soldados. De cualquier manera, muy escasa presencia militar para vigilar cientos de leguas del territorio y de frontera. Oficiales y virreyes recalcaban la difícil situación. Decían que los enemigos manejaban con maestría el fusil y el caballo. Muchos temían que las provincias del norte se perdieran, como sucediera con Nuevo México durante la rebelión de los pueblos de 1680, de la que ya tenemos noticias por anteriores episodios. Si ocurriese algo así, peligrarían nada más y nada menos que las minas de Zacatecas y su abundante producción de plata, es decir, una auténtica pesadilla para los españoles. Aquella guerra perenne no se sustrajo a los vaivenes internacionales. La Guerra de los 7 Años expulsó a Francia de Norteamérica. La Luisiana, antes francesa, pasó a España. El poderoso Imperio Británico o su sucesor, los Estados Unidos, quedaban al otro lado del Mississippi. Era necesario precaverse contra ellos o contra los rusos de Alaska. Si intentasen interferir en Nueva España, era seguro que recurrirían a las tribus del suroeste. Así pues, se remodelaron las defensas. Como resultado de la visita del Marqués de Rubí durante 1766 y 1767, se reorganizó la línea de fortalezas según lo prescrito por el Reglamento de Presidios de 1772, hecho que ya conocemos por episodios anteriores. Se equipó a las tropas e indios auxiliares con armamento y defensas de caballería y monturas suficientes para desempeñar correctamente su labor. Desde 1760 se barajaba la posibilidad de crear un segundo virreinato con las provincias septentrionales, y aunque esta opción se desechó, como consecuencia directa de la misma se creó en 1776 la Comandancia General de las Provincias Internas, una vieja conocida nuestra. Al menos, se crearon tales provincias internas como marca defensiva con cierta autonomía militar del comandante general de las mismas respecto al virrey. En el marco de esta autoridad, se desarrollarían las campañas y los principales hechos de armas de los dragones de Cuera. Las incursiones nativas podían ser de guerra, en busca de botín o venganza, pero siempre eran violentas y casi siempre sangrientas. También las expediciones españolas de castigo, las denominadas mariscadas, eran de diversa naturaleza. Podían ser persecuciones inmediatas tras asaltos indígenas, a veces impulsadas por la urgencia de rescatar cautivos. A menudo, las hacían civiles o milicianos sin tropa regular y eran espontáneas o instadas por ayuntamientos o misioneros.
A este respecto, hemos de comentar que, dadas la vastedad de las provincias del septentrión, la abundancia de enemigos y el reducido número de tropas regulares, las milicias constituyeron un elemento indispensable en la defensa de la frontera. Por ejemplo, en la provincia de Nueva Vizcaya, la más rica y poblada del septentrión, y donde más numerosas eran estas tropas, existían unidades de dragones y granaderos provinciales, así como de las llamadas salvaguardias de los pueblos y las agrupaciones de indios auxiliares. Los hombres de estas dos últimas tropas se organizaban por sorteo en sus respectivas poblaciones y, a diferencia de los destacamentos provinciales, carecían de uniformidad y de armamento específicos. Así pues, acudían a las campañas con sus ropas civiles y con las armas de que disponían en sus hogares, generalmente escasas e ineficaces, por lo que en múltiples ocasiones fue necesario proveerlos de armas, municiones y caballos a costa de la Real Hacienda. Vaqueros, agricultores, arrieros o mineros podían defender sus pueblos en caso de necesidad frente a los asaltos de los indios, pero su utilidad en las campañas punitivas era francamente mejorable. Los auxiliares indígenas gozaban, en cambio, de muy buena fama, como evidencian las palabras que Hugo O'Connor, comandante general de las provincias internas, el famoso Capitán Colorado, dedicó a los ópatas en un informe de 1777 en el que afirmaba que «En la guerra que se haga contra los apaches, siempre opinaré como conveniente que se emplee a los fidelísimos ópatas, así por su acreditado valor como por su gran conocimiento de los terrenos, sierras y aguajes en los que habitan los indios apaches del poniente». En resumidas cuentas, y tratándose de los milicianos a los que acabamos de hacer referencia, resultaba fácil para los indios emboscar a estos perseguidores. Había también expediciones planificadas, lanzadas periódicamente desde presidios de la línea, por ejemplo, en recorridos mensuales, así como salidas con varios objetivos: castigo a los incursores, exploración, prospección de lugares para presidios, escolta, etcétera, etcétera. O bien, grandes expediciones con un objetivo concreto: desembarazar la frontera, castigar a una parcialidad peligrosa, atacar la retaguardia, etcétera, etcétera. Estas últimas necesitaban tiempo de preparación y tenían una clara orientación estratégica. Un ejemplo que conocemos perfectamente es la operación que dirigió Anza contra Cuerno Verde en 1779. Por último, estaban las campañas preventivas contra grupos que amagaban hostilidad o acciones como despejar tramos del camino real de tierra adentro. Organizar mariscadas era complejo. Durante casi todo el siglo XVIII, la composición de las grandes expediciones solía consistir en tropa veterana, soldados regulares, milicianos, indios y, en descubierta, también nativos, a veces a un día de marcha. En los campamentos se mantenía la división étnica propia de estas tropas. Los auxiliares indios eran de diferente origen: nativos hispanizados, es decir, indios pueblos, pimas, ópatas, tlaxcaltecas, genízaros y otras tribus bravas amigas. Los indios hispanizados estaban integrados en la cultura militar española. Desde los tiempos de Cortés, los tlaxcaltecas, fundamentales en la toma de Tenochtitlán, fueron leales a España. El término genízaro deriva del turco yenicheri, es decir, tropas nuevas. En aquella cultura, este vocablo designaba a los cautivos extranjeros encuadrados en el ejército otomano, es decir, soldados esclavos. Los genízaros de Norteamérica tenían orígenes variadísimos: Wichita, Comanche, Kiowa, Apache, Pawnee, etcétera, etcétera. Según consta en los registros bautismales neomexicanos, se les rescataba de los nómadas que los vendían siendo niños, se les bautizaba y eran educados en las costumbres hispánicas. En español hablaban, sus nombres eran españoles y sus apellidos eran los de sus antiguos amos, que los compraron a sus captores. Se les situó en aldeas fronterizas y se convirtieron en fabulosos defensores contra los indios bárbaros, con quienes ya jamás se identificarían. Los auxiliares servían como exploradores, espías, mensajeros o intérpretes. A los militares los mandaba un alto oficial, a la milicia algún vecino importante y a cada grupo indio su capitán de guerra. A veces el comandante indio podía ser el capitán general de su nación si ésta reconocía esa jerarquía que el virrey otorgaba. Se daban privilegios a los auxiliares, como derecho a caballos y armas, exenciones de tributos y exclusión del trabajo por repartimiento. Sus oficiales, además,
obtenían uniforme y fuero militar e incluso hidalguía si estaban hispanizados. La oficialidad a veces valoraba más a los auxiliares que a los regulares. Diego Ortiz de Parrilla, militar, gobernador de Sonora, Sinaloa y Coahuila y del presidio de Pensacola, explorador y cartógrafo, declaraba en 1750 que los soldados presidiales no servían para nada, que solo los pimas y su capitán general eran soldados. Las expediciones punitivas comenzaban a recibirse noticias de hostilidades. Se convocaba una junta de guerra en algún presidio o localidad. A veces era una simple formalidad mediante la que el gobernador declaraba estar justificada la guerra al enemigo. Luego, se reunía la fuerza en un punto de partida o plaza de armas bajo el mando del maestre de campo. La manutención, si se trataba de indios o civiles, corría por cuenta propia. Podían llevar alimento para varios meses y algo de pólvora, a veces menos de 5 disparos. Su pago era el botín de los vencidos. Soldados e indios de presidios iban pertrechados por el rey y tenían sueldo. Acabada la expedición, la fuerza regresaba a la plaza de armas o se disolvía poco a poco al atravesar durante el viaje de vuelta las localidades donde residían sus integrantes. Estas operaciones fronterizas fueron a menudo atroces. Las crueldades de las tribus eran un lugar común y no falso en los informes oficiales. Sin embargo, también existieron por parte española, como lo demuestra que el reglamento de 1772 impusiera pena de muerte para quien asesinase a prisioneros aborígenes. Españoles e indios aprendían la guerra de caballería por experiencia, sin manuales. Las campañas se hacían con tácticas que ambos conocían. Una de ellas era la llamada albazo, favorita de los indios. Después de localizar por la noche el campamento español, los nativos lo vigilaban con algunos exploradores avanzados, mientras su caballería se ocultaba tras algún elemento natural, como un matorral denso. Los caballos españoles estaban algo apartados del campamento, mientras los soldados del mismo dormían. También por la noche, los españoles separaban la parte de los caballos que iban a ser ensillados en sustitución de aquellos que habían estado de guardia, operación denominada remuda. Los exploradores indígenas imitaban entonces el sonido de lechuzas o coyotes para indicar a sus compañeros que se aproximaba el momento de atacar. Cuando comenzaba la remuda al alba, de ahí el nombre de la maniobra, albazo, aprovechando que la mayoría de jinetes y caballos estaban impedidos para montar, los indígenas atacaban, preferiblemente con el sol a su espalda y gritando y aullando. Los españoles, entorpecidos además por espuelas de un palmo de diámetro, no estaban preparados para rechazar un ataque sorpresa semejante. Una parte de los nativos arrollaba la remuda, otra atacaba directamente al campamento y una más finalmente se llevaba la caballada en estampida. Este último, el objetivo primordial del ataque, el robo de caballos. Así describe Bernardo de Gálvez un albazo apache. Una vez que tienen explorado el paraje a su satisfacción, por medio de las mismas señales se retiran, quitan los cueros de los pies de los caballos, montan y, guardando el mismo silencio hasta la inmediación en que pueden ser sentidos, embisten con tanta furia, ímpetu y alaridos que no dan tiempo a tomar las armas ni ponerse en defensa al hombre más diestro y de más precaución. Otra táctica, solo comanche, era conocida como el golpe parto, puesto que la usaban en la antigüedad los partos y otros pueblos de las estepas asiáticas. En ella, la caballería española persigue a pequeños grupos de jinetes nativos que fingen entrar en pánico y se retiran en grupos dispersos. La velocidad de la persecución se reduce, pero los caballos indígenas, más duros, se fatigan menos que las monturas de los españoles. Cuando los animales de los españoles comienzan a mostrar cansancio, los jinetes indígenas confluyen hasta formar un solo cuerpo. Antes de que los españoles abandonen la cabalgada, los indios giran la cintura y disparan una andanada concentrada de flechas. Las tornas cambian en ese momento, ya que los españoles han emprendido la retirada. No obstante, los nativos disponen de caballos menos cansados, por lo que los perseguidos se convierten en perseguidores y pueden diezmar e incluso aniquilar a los presidiales. Finalmente, la huida dividida era una táctica de grupos que se encontraban en clara inferioridad frente al enemigo.
La caballería de Cuera persigue a un grupo de jinetes indígenas, habitualmente inferior en número. Los nativos, para dividir a sus perseguidores, se separan en 2 o más grupos más pequeños. Los españoles deben decidir si separarse también, debilitándose, o mantenerse unidos y acabar persiguiendo a un solo jinete, puesto que los indios pueden continuar dividiéndose indefinidamente, cosa que suelen hacer hasta que acaben desapareciendo como blancos prácticos para los presidiales. La mayor parte de los españoles debe retirarse, y si algún grupo de soldados o milicianos decide continuar la persecución, corre el peligro de acabar emboscado y exterminado en un lugar propicio para ello. En todas estas tácticas a las que acabamos de referirnos, los enfrentamientos de caballería solían resolverse finalmente en combates de lanceros. Hablando ya de expediciones militares españolas en concreto, es destacable la del entonces coronel Diego Ortiz de Parrilla en 1759 contra los comanches y sus aliados wichitas en el Río Rojo. Fue una represalia por la destrucción de la misión de San Sabá el año anterior. Esta expedición estaba formada por 576 españoles y 176 apaches e indios evangelizados. En octubre encontró una aldea Yojuan, grupo relacionado con los jumanos y los toncahuas, aldea que destruyó. Después, atacó una aldea taobaya empalizada y defendida con fusilería. La caballería comanche enfrentó y venció al español y le arrebató 2 cañones, lo que detuvo la penetración española en las llanuras, mientras que los comanches siguieron fortaleciéndose. Pronto, no obstante, la alianza wichita-comanche y los españoles buscaron la paz. Los primeros temían dañar su comercio europeo, los segundos temían la enemistad comanche. Esta paz afectó a Texas desde 1760. Además, la diplomacia comanche del gobernador neomexicano, Vélez Cachupín, llevó a una década más sosegada. Por otra parte, las innumerables expediciones contra los escurridizos apaches llevaban menos tropa. En 1760 estaba reciente el intento de evangelizarlos en San Sabá, que nunca los pacificó. Cabe mencionar la serie de campañas contra ellos del comandante Hugo O'Connor para reorganizar los presidios desde 1772. Este militar irlandés al servicio de la corona española fue designado como comandante inspector de los presidios internos de la frontera de la Nueva España, tras de lo cual llevó a cabo una intensa actividad militar y de reconocimiento de dicha frontera entre 1772 y 1777. Varias de sus campañas, aparte de ser las típicas operaciones de búsqueda y castigo de saqueadores indígenas, consistieron también en visitas a diversos puntos de la frontera para evaluar el estado de los mismos y realizar mejoras en el siempre cambiante sistema de defensa presidial. La primera de sus expediciones transcurrió entre diciembre de 1772 y junio de 1773. Con 300 hombres, salió contra los apaches lipanes que atacaban Nueva Vizcaya y Coahuila. Logró que algunos caciques, como Javier y Cabello Largo, se coaligaran contra los comanches. También exploró el Bolsón de Mapimí y la Sierra del Hacha en busca de solares para presidios. Su segunda expedición, realizada entre marzo y julio de 1773, incluyó 2 destacamentos de dragones de Cuera experimentados. El comandante salió personalmente de nuevo a campaña. Primero apaciguó un alzamiento tarahumara y después, tras rechazar a los apaches de la línea, otros oficiales subalternos obtuvieron victorias sobre aquellos. O'Connor detectó asimismo que había una brecha en el cordón de presidios por donde penetraban en Coahuila los apaches natajés y los mezcaleros. La tercera expedición del irlandés, entre octubre de 1773 y enero de 1774, la formaban una compañía volante y 2 de dragones de Cuera. Su objetivo era alejar a los apaches de la línea de presidios. La principal victoria española ocurrió en la Sierra de Mogano contra 500 apaches a los que el comandante atacó invocando la Inmaculada. El destacamento del capitán Juan Perú también los venció en la Sierra del Hacha. Durante estas expediciones contra los apaches podían concurrir circunstancias afortunadas. A veces, aquellos se encontraban junto a sus siembras de secano, que crecían durante meses sin cuidados, de manera que el ataque español destruía también sus fuentes de alimentos. Además,
Los españoles comenzaron la guerra invernal, atacando en diciembre y enero los campamentos nativos, completamente inmóviles en los meses fríos. La cuarta expedición de O'Connor, entre 1774 y 1775, fue precedida por la colaboración de apaches sometidos. Algunas bandas se asentaron junto a presidios y otras informaron sobre los hostiles. Esta actitud quizás se debía a su debilidad, pues los comanches los atacaban incluso al sur del Río Grande. O'Connor continuó persiguiéndoles, en ocasiones incluso a pie. Esta campaña es francamente productiva, puesto que con un solo soldado muerto se consigue expulsar a los apaches de las cercanías del territorio español, acabar con casi 100 guerreros apaches, hacer 40 prisioneros y recuperar 1000 cabezas de ganado tras un ataque en pinza desde varias posiciones. Se produjeron además algunas derrotas apaches al fracasar sus ataques contra puntos bien defendidos. Informado de todo ello, el virrey Bucareli elogió a O'Connor y añadió que Carlos III había ganado una franja de 700 leguas de largo y 250 de profundidad, es decir, un territorio de 3.380 kilómetros de largo por 1.207 kilómetros de ancho. En 1776, el infatigable militar lleva a cabo otra nueva operación de gran envergadura. Si bien cae enfermo en El Paso, sus hombres continúan el avance hacia las sierras de Guadalupe y del Diablo, sin encontrar a los apaches hasta que tienen noticia de que los comanches se les han adelantado y han exterminado a 300 familias apaches. Poco después, en enero de 1777, O'Connor, ya muy enfermo, marcha hacia México para tomar posesión de su cargo como capitán general del Yucatán, donde fallece en 1779. Ni que decir tiene que estas expediciones no supusieron el final de la guerra contra los apaches. En noviembre de 1779, una banda de 350 indígenas atacó Tucson. El capitán Pedro Allende y Saavedra dirigió a 15 veteranos con armamento nuevo que pusieron en fuga a los atacantes. Allende decapitó al jefe Quilco, ensartó su cabeza en una lanza y la agitó ante los nativos, que huyeron dejando algunos muertos, entre ellos el hermano de Quilco. Esta actuación mostraba sin género de duda la aptitud de la tropa curtida y bien equipada. A veces, las expediciones contra los apaches acababan en derrotas calamitosas, como la que sufrió Bernardo de Gálvez en 1771. Siendo un joven capitán, salió en marzo en campaña contra los indios. Los apaches lograron matarle 23 hombres y agotar sus caballos. Lo persiguieron de retorno a Chihuahua, asolando la frontera. El día del Corpus se presentaron junto a aquella población, matando vecinos y ganado y arrasando campamentos mineros. Entretanto, volvieron las campañas contra los comanches, aunque en 1762 Vélez Cachupín había firmado otra paz con ellos. La situación cambió en 1768, cuando cerca de Taos, los comanches mataron a 6 comerciantes clandestinos. En represalia, el gobernador de Nuevo México, Mendinueta, salió a castigarlos en verano, pero fracasó. Esto reabrió una guerra en la que destacaría cierto guerrero, Cuerno Verde. Los jefes comanches con más autoridad eran los de paz, pacientes y negociadores. Sin embargo, su autoridad no era coercitiva y los caudillos guerreros, competitivos e impulsivos, podrían arrastrar a muchos a su política belicista. Cuerno Verde cayó en su asalto a Ojo Caliente en otoño y desde entonces su hijo, con su mismo tocado y nombre, luchó para vengarlo. La guerra continuó y en agosto siguiente los comanches mataron al teniente gobernador de Nuevo México, Nicolás Ortiz, cuando mandaba un ataque de represalia. La furia de los indios hizo que varias poblaciones fueran abandonadas. Mendinueta, para levantar la moral de los neomexicanos, impuso el culto a la Conquistadora, una imagen mariana anterior a 1680 y declarada protectora contra los comanches. En la década de 1770, la situación empeoró ostensiblemente. Comenzó una sequía que diezmó la caza. Comanches y apaches se lanzaron sobre las cosechas y ganados españoles. Empero, cuando podían cambalachear, comerciaban. No obstante, una partida comercial podía convertirse con facilidad en una de robo que arrebataba la yeguada de un pueblo, impidiendo a los colonos perseguir a los ladrones. Por otra parte, tampoco resultaba fácil vencerlos. Los comanches, llamados mecos en la frontera,
eran temibles hasta en su aspecto. Su caballería iba armada con arcos, fusiles, tomahawks y largas lanzas al estilo español. Mientras galopaban, sus penachos ondeaban y sus mantas de montar de pergamino drapeaban produciendo un zumbido que se mezclaba con el silbido de sus pitos de guerra y sus gritos. En agosto de 1774, los comanches atacaron Pecos, matando y haciendo cautivos. Mendinueta envió a 114 hombres a perseguirlos. A 175 millas de Santa Fe encontraron un gran campamento que fue arrasado. Solo una de las cautivas, una india de Pecos, se rescató con vida. Los comanches contraatacaron, pero los españoles formaron un cuadro y resistieron hasta poner en fuga a los indígenas. Semanas después, bajo el mando del veterano oficial Carlos Fernández, partió de Santa Fe otra expedición de 600 dragones, milicianos e indios amigos. El 28 de septiembre encontró un gran poblado comanche a 200 kilómetros de Santa Fe. El ataque sorpresa mató o capturó más de 100 indios, apresando a muchas mujeres y niños, y hubo un gran botín de caballos, tiendas y pertrechos. Esta derrota inspiró la llamada Comedia de los Comanches, que aún se recita en español en Nuevo México. Sin embargo, es posible que la ranchería atacada se dirigiera a Santa Fe simplemente para comerciar, de manera que el ataque enconó la violencia y 1775 vio las peores depredaciones comanches. En años sucesivos, los comanches fueron un azote constante. En una sola embestida, mataron o capturaron a 127 personas. En la aldea de Tomé, masacraron a 21 colonos en mayo de 1777 y 30 más en junio de 1778. Cuando el nuevo gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, llegó en 1779, fortificó los puntos más amenazados como Taos y Alburquerque. Después, planeó un golpe decisivo. Se sabía que las gentes de Cuerno Verde acampaban al norte, en Colorado, y también que emprenderían una gran incursión con la luna de septiembre. Ese fue el momento elegido por Anza. Partió de Santa Fe el 15 de agosto con una fuerza de 100 soldados, 203 milicianos y 259 indios aliados, a quienes se sumarían más tarde 200 apaches y yutas. Tras vencer a una primera ranchería e interrogar a los prisioneros, supo que muchas otras bandas confluían para recibir a Cuerno Verde a su regreso. Mientras tanto, el caudillo comanche había fracasado en su asalto contra el bien defendido Taos. El día 3 de septiembre, cuando volvía a sus territorios, Cuerno Verde se topó con Anza y se vio cercado en una zanja con un grupo de irreductibles. Allí murieron él, su hijo, su chamán, sus principales subjefes y 10 guerreros. Un durísimo golpe para la moral comanche. Anza obtendría otras victorias contra los comanches. Sin embargo, su pacificación fue aún cuestión de años. Por el momento, los comanches siguieron siendo hostiles, asaltando en 1779 y 1780 las vacadas enviadas desde Texas a Luisiana para alimentar a los regimientos españoles que ayudaban a los independentistas norteamericanos. Las expediciones contra los nómadas eran la expresión neta de estas guerras. Su final trajo consecuencias políticas, económicas y sociales que transformaron la frontera. La victoria de Anza sobre Cuerno Verde en 1779 supuso un gran cambio, aunque no inmediato. Con la muerte de aquel jefe, los comanches se replantearon su hostilidad. Era absurdo luchar contra España, que había sustituido a Francia. El número de jefes pacifistas creció y también las aperturas diplomáticas españolas hacia ellos, como la de Domingo Cabello, gobernador de Texas. Al cacique más antiespañol, Toro Blanco, lo asesinaron curiosamente los partidarios de la paz, quienes a continuación eligieron un representante de la mayoría de su nación, un tal Ecuera Capa, algo inaudito hasta entonces. Los españoles querían tener por fin algo así como un rey comanche, un único interlocutor válido. En 1786, Anza y Ecuera Capa pactaron en Pecos la paz entre las dos naciones, su colaboración contra los apaches y garantías comerciales. Anza se esforzó en sustentar el armisticio. Un medio para ello fue llevar a la comanchería mercancías atractivas: piloncillo, chocolate, aguardiente, casacas, fusiles, vendido todo ello por los famosos comancheros, comerciantes que, por supuesto, no eran los torvos y repulsivos personajes
que Hollywood nos ofrece en sus westerns. Otra iniciativa fue intentar convertir a los comanches al catolicismo, para lo cual se fundó en 1787 en el Valle de Arkansas la misión de San Carlos de los Jupes, la más septentrional de Nueva España. Resultó de todo punto imposible, por otra parte, hacer agricultor a aquel orgulloso y errante pueblo ecuestre. Los apaches, cada vez más arrinconados, siguieron siendo peligrosos. Su guerra se volcó más aún hacia la guerrilla, el pillaje y la venganza. La mala fe española también contribuyó al odio, aunque tras 1780, bandas apaches buscaron arreglos con España. Se firmaron algunos tratados, pero la desconfianza persistía, tanto que algún comandante se opuso a ellos porque temía una traición. Tiempo atrás, y como ya sabemos, los apaches firmaban paces en un puesto y seguían atacando otros lugares, pero ahora la situación les era más desfavorable que nunca. Durante el virreinato de Bernardo de Gálvez se crearon puntos de acogida para ellos, los establecimientos, lugares donde asentar indios de paz bajo la protección de una guarnición, pero sin tutela misional. Destaquemos que algún historiador actual quiere ver en este mecanismo un precedente de las reservas estadounidenses, aunque sin lugar a dudas, la libertad y los derechos reconocidos a los acogidos eran netamente superiores en los establecimientos españoles. ¿Por qué querrían vivir en establecimientos los apaches? La terca prevención contra ellos hacía decir a algunos oficiales y funcionarios que solo eran ventajistas. Allí estarían protegidos de otros indios, recibirían víveres y herramientas y tendrían bases para sus robos y para espiar a los presidiales. El sistema no acabó de prosperar. Aunque algunas bandas vivieron así durante 40 años, la cultura española afectó poco a la apache. No obstante, aun con esporádicas recaídas en la violencia, esta tribu se amoldó a cierta tranquilidad que se rompería tras la independencia mexicana y bajo soberanía estadounidense. La paz tuvo consecuencias comerciales. Sin oposición comanche, taoso-pecos, junto a las llanuras, empezaron a recibir a los cheyennes y otras tribus septentrionales que vendían pieles de bisonte y berrendo. Además, los ciboleros, cazadores de bisontes neomexicanos, intensificaron sus cacerías. Desde sus pueblos, cada grupo cibolero enviaba en otoño hacia el llano estacado una caravana de carros de un solo eje que volvía cargada de carne y cueros de bisonte. Ya curado, todo ello se vendía en Chihuahua, Saltillo o México capital. Ahora, la Conducta, la caravana anual de las provincias internas, podría viajar segura y sus exportaciones agrícolas, cinegéticas y artesanales prosperaron. Las expediciones de castigo también propiciaron los descubrimientos geográficos. Los militares españoles exploraron amplias regiones desconocidas del norte. Hasta entonces, de muchas de ellas solo se tenían noticias por los nativos. En lo sucesivo, aparecerían en mapas precisos. Los Borbones consiguieron valiosos aliados con apaches y comanches pacificados. Los apaches se vieron aliviados por la paz con los comanches, que estuvieron a pique de exterminarlos. Aun con quejas legítimas, ambas tribus veían el esfuerzo de la corona para integrarlos y abastecerlos de manufacturas. Así, permanecieron leales a España. Ejemplo patente es que un grupo de apaches y comanches participó en la captura del rebelde cura Hidalgo en 1810. Igual actitud tenían los colonos frente a la independencia. Los vecinos que lucharon largamente en la frontera se consideraban súbditos españoles más que los de las tierras pacificadas. Los descendientes de milicianos y soldados presidiales sentían que en su guerra contra los indios bárbaros habían luchado por un rey al que consideraban legítimo. Los jinetes de los presidios, ejercitados en la guerra móvil, se convirtieron en un grupo selecto de la caballería realista. Y los que sobrevivieron a la convulsa era independentista se reintegraron a los fortines norteños ya como soldados mexicanos, los correitas. Pero como diría mi querido Tolkien, esa ya es otra historia que no es del todo la nuestra, añado yo.
Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. También puede interesarte mi novela histórica Comanchería, a la venta en www.terciosviejos.es y en Amazon. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like. Suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera, Cómo conquistamos el oeste. Un saludo cordial y muchas gracias por escuchar.